amado Señor. Un día más que nos regalas. Y particularmente especial para que nos muevas el corazón, para pedirte que nos muevas el corazón a la conversión, al arrepentimiento, a volver los ojos hacia ti. Te pido, Señor, eso para mí, no solo para mí, para la familia Osana, para la Iglesia, para el mundo. Rogarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Hemos fallado, hemos pecado. Y te pido, Señor, por toda la familia Osana, pero sí, hoy, como todos los viernes, oro de manera especial por los ministerios de hogueras, por todas las hogueras, y por Osana Costa Rica. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo, la presencia del Santo Espíritu de Dios, que nos ilumine, que nos guíe. También la intercesión de la Virgen María, de todos los santos. Y hijo Osana, yo te envío un fuerte abrazo. Abrazo también del Señor que nos ama y que nos acompaña en este y en todos los momentos. Y pedimos ayuda, intercesión a Santa Brígida. Quiero que sigamos con el Antiguo Testamento, ¿te parece? Joel dice así para Oreja: vístanse de luto y hagan duelo, sacerdotes, lloren ministros del altar, vengan a dormir en esteras ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamen el ayuno, congreguen la asamblea, reúnan a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra en el templo del Señor nuestro Dios, y clamen al Señor. Ay de este día, que está cerca el día del Señor. Vendrá como azote del Dios de las montañas. Toquen la trompeta en Sión, griten en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país que viene. Ya está cerca el día del Señor. Día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes, una horda numerosa y espesa, como ella no la hubo jamás. Después de ella no se repetirá por muchas generaciones. Palabra de Dios. Pues bien, ya hemos pedido al Espíritu Santo y seguimos pidiendo para que venga y nos ilumine en la interpretación de esta palabra y que recibamos el pan de la palabra para este día. Habla del pecado, claro que sí. Habla de lo que nos vendrá, lo que dice el profeta, de lo que nos vendrá a causa de nuestro pecado, incluso de la negligencia de los sacerdotes, ahí está. Por eso decía que es un día, todos los viernes, pero hoy de manera especial la palabra nos lleva a pensar en el pecado, a pensar en la misericordia del Señor y en la conversión. Hay personas que creen que su pecado personal está bien siempre y cuando no daña a nadie más. Yo he escuchado eso, pero es que con esto no daña a nadie. ¿Tú crees que eso es así, que así ocurre? No sabemos realmente a quiénes daña nuestro pecado, pero el pecado nunca queda impune y siempre hace daño a otras personas, pero siempre. Porque nuestro pecado aleja a la humanidad de la plenitud del reino de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestros pecados no lastiman a otros? ¿Quién puede medir el efecto de los pecados, de nuestros pecados en las otras personas? Eso de yo soy el único afectado es una excusa frecuente para justificar prácticas pecaminosas, privadas. Ten presente que ninguna persona es una isla. Y el pecado nunca es un acto estrictamente personal. Siempre tiene un impacto en la vida de otras personas.
Cuando un papá comete un pecado, afecta a su esposa, a sus hijos, a su familia, y eso se sigue. Me da por pensar, por ejemplo, dos casos. Cuando uno no cuida su cuerpo, cuando no cuida su alimentación, llega un momento en que pasa facturas el cuerpo y hay cosas irremediables. El efecto queda. Uno dice, no, pero es que esto va a pasar. No, no pasa. Tenemos tal cantidad de descuidos, de incoherencias en la vida, que creemos que todo pasa. No, no. Después llegan las consecuencias. Piensa tú, por ejemplo, en el cuidado con la creación, con la casa común que nos habla el Papa Francisco. Alguien lanza una basura, pero solo es una basura. Pero si 7 u 8 mil millones de personas piensan igual, ¿tú sabes en lo que termina el planeta? De hecho, ya hay conciencia de eso. Antes se explotaba, ahora todavía, pero antes se hacía sin ninguna conciencia. Y ahora el tema del calentamiento global y todo lo demás nos tiene en vilo, nos tiene angustiados. Así es el tema del pecado. Es increíble porque el pecado actúa como una red a nivel mundial. Por eso es clarísimo que tanta cosa viene del mal. Satanás, llámale como le llames. Entonces el pecado que nosotros cometemos se une a otro y a otro y a otro a nivel mundial hasta caotizar a la humanidad. Dice Números 32-23, pueden estar seguros que no escaparán de su pecado. El pecado nuestro no nos abandona. Hay distintas implicaciones, por ejemplo, un sentimiento de culpa que nos atormenta, que cambia. Hay cuántas cosas, Dios santo. Hace días escuchaba a una persona, creyente de hecho, y muy famosa, antes de morir, murió de cáncer, de que se arrepiente de nada. Y bueno, habrá gente que piense eso, pero yo sí hay cosas que haría mejor para ayudar más al mundo, para hacer más luz en el mundo. Vivir con el pecado oculto nos hace a nosotros deshonestos y daña el corazón, que es la fuente de la vida, dice Proverbios 4:23. Destruye el corazón. La deshonestidad en el corazón afectará a toda la persona, enferma física y espiritualmente, psicológicamente. Es que ninguna persona durante largo tiempo puede usar una cara para sí mismo y otra cara para los demás. No puede ser, porque está faltando a la verdad, porque está siendo deshonesto. Además, Dios ve todo lo que hacemos. No podemos escondernos de Él. Cuando pecamos, incluso en privado, se causa una brecha entre Dios y nosotros. El primer pecado registrado en la Biblia, pues ya lo sabes, Adán y Eva, quisieron superar en sabiduría y en conocimiento a Dios. Génesis 3:8. Y su comunión con Dios fue rota por ese pecado, por esa desobediencia. Una vez que Dios los enfrentó, ¿qué fue lo que hicieron? No, es que fue la mujer. Y ella dice, no, pero es que fue la serpiente. Génesis 3:11. Y ha habido consecuencias de esa acción aún hasta ahora. El pecado nos afecta a nosotros, pero el pecado también destruye a la humanidad. Es increíble. Mi pecado, insisto, como está unido a una red del mal, de la oscuridad, entonces afecta hasta los que están en el otro lado del mundo. Ahora entonces, ¿qué podemos hacer? Oye, hay una cosa que yo voy a decir y yo sé que no gusta, no da mucha popularidad en este momento, pero es que hay exageraciones. Algunos que hablan excesivamente del infierno, pero hay otros que no hablamos o no hablan. Y se nos olvida que no todo termina aquí y que la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios, es la muerte. Y hay condenación. Y si nos alejamos aquí del Señor con el pecado, no solo sufrimos aquí y sufren nosotros, sino que vendrá después las consecuencias de ese pecado. ¿Cómo entonces podemos nosotros lidiar con el pecado que hemos cometido a ocultas? ¿Negarlo? Eso no. El que encubre sus rebeliones no prosperará, pero el que
las confiesa y las abandona, obtendrá misericordia. Proverbios 28:13. La confesión de los pecados. Dice 1 de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Estamos llamados a resistir la tentación como lo hizo Jesús, confiando en el poder de la palabra de Dios. Mateo 4:1-11. Debemos confesar nuestros pecados, debemos arrepentirnos, hay que hablar de eso, como Jonás no tuvo una fácil tarea, no la tuvo. Ir a predicar la conversión y ayuno en Nínive, lugar de pecado, pero debemos hacerlo, necesitamos arrepentirnos. Con el Señor Jesucristo hemos sido perdonados de nuestros pecados, su sangre derramada en la cruz, pero cada día pecamos más. Y sabes, yo creo en la misericordia de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, pero ¿y las consecuencias de nuestro pecado? Y las consecuencias de nuestra maldad, de lo que está viviendo en el mundo, tiene que tener consecuencias, no queda en el vacío. Creo en la misericordia de Dios, pero también creo en su justicia. Hombre, cualquier papá es amoroso, bueno, cualquiera no, es amoroso, pero también ejerce autoridad y también pone orden. Es que el amor implica también el orden, y yo creo que Dios pone orden y lo pondrá. Y yo siento que al Padre, el Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, también le sostiene la mano, ayudado por la intercesión de la Virgen María, de los santos, y nuestra oración, para que el Padre tenga misericordia de nosotros. De eso habla la palabra, de la consecuencia del pecado, de la justicia de Dios. Dime una cosa, honestamente, ¿tú crees que con lo que está viviendo el mundo, de pecado, de miseria, de mentira y de muerte, ¿tú crees que eso se queda así? Si las basuras que lanzamos a la calle tienen consecuencia, la explotación desmesurada de la tierra tiene consecuencias gravísimas, ¿crees que la muerte y la mentira que se está viviendo en el mundo no tendrá consecuencias? Obviamente que las tendrá. Obviamente que las tendrá, tú lo sabes, yo lo sé. Como el pecado tiene consecuencias en la familia y en los que vendrán, porque cuando le damos permiso a Satanás de entrar en nuestra vida por medio del pecado, él toma ese permiso también para los que vendrán. Y habrá consecuencias. Eso yo lo he comprobado como sacerdote cantidad de veces. Largo es para explicártelo. Hay que arrepentirse, confesar nuestros pecados y pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdóname, Señor. Además, algo más. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados personales, debemos también pedir perdón por el mundo. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando nos confesamos nuestro pecado personal, pero también pedimos al Señor que tenga misericordia. Somos conscientes en la confesión que nuestro pecado hace daño al mundo, hace daño a los demás, y queremos renunciar a esa atadura de Satanás y decirle al enemigo, si inconscientemente o conscientemente te di permiso con mi pecado de actuar, pues ahora corto esa posibilidad que te di, y que venga el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y después pides el Espíritu Santo para que llene el espacio que el enemigo deja. Pero también pedimos perdón por los pecados del mundo, porque somos un pueblo, un cuerpo, y nos afectamos todos. Pedimos perdón por todo pecado, por tanta miseria, por tanta desobediencia, porque ahora parece que el pecado es el que da prestigio. Entonces hay que ser infiel, tener muchas mujeres o muchos hombres, hay que abortar, hay que ser libertino. Pero mira, roba, pero mira, pasa la coima, no hay ningún problema. Estos días
Un agente de tránsito me detuvo. Algún pequeño error cometí. Me hizo bajar para que no quedara en público lo que él quería. Quería dinero. Yo dije, señor agente, haga lo que a usted le pide su profesión que haga. Va a multarme. Bueno, de hecho lo hizo. No solo dinero, sino que me quitó puntos en la licencia. Pero fue totalmente claro y evidente que quería dinero. No, señor. Haga lo que tenga que hacer. Dinero yo no doy. Alguien dirá, pero es un tonto. Fue más usted lo que perdió. ¿Sabes qué? No podemos caer en la alcahuetería. Tenemos que ser honestos, claros y transparentes. Porque cada vez que caemos en la tentación y en el pecado, el enemigo se ríe, se carcajea y el reino de Dios pierde. Pues bien, yo te bendigo. Vea pues todo esto que salió de esta lectura, pero es verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Me humillo y te pido perdón. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Todos necesitamos arrepentirnos y pedir perdón por el mundo y creer en las consecuencias del pecado. Cree también en el amor del Señor y su misericordia. Que tengas un precioso día y pide perdón y predica el arrepentimiento. La Madre María nos acompañe. Sonríe siempre. Te amo en el amor del Señor. Chao, chao. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor.